El aeropuerto de la Ciudad de México nunca duerme. A cualquier hora del día o de la noche, las luces de los aviones parpadean en la pista y los taxis van y vienen como hormigas enloquecidas. Para mí, un conductor de aplicación, esa incesante actividad significaba dinero, y el turno nocturno solía ser el más productivo. Aquella noche, sin embargo, la atmósfera era distinta. Tal vez era el clima, con el aire denso y una niebla ligera flotando sobre la carretera. O quizá era mi cansancio acumulado después de más de 8 horas manejando. Lo cierto es que cuando la notificación de un nuevo viaje apareció en la pantalla de mi teléfono, sentí una punzada de duda. Usuario: Joaquín G.E. Destino: por confirmar ubicación actual. Terminal 1, salida 5. Suspiré, ajusté los espejos y me dirigí hacia la terminal. Nada fuera de lo común. Gente saliendo con prisa, familias reuniéndose, viajeros con maletas de ruedas avanzando sin dirección fija. Y, entre todos ellos, un hombre de complexión delgada, con una sudadera gris y gorra negra, mirando de un lado a otro con evidente nerviosismo. Detuve el coche a su lado y bajé la ventanilla. «¿Joaquín?», pregunté. El tipo me miró de reojo antes de asentir con un leve movimiento de cabeza. Subió de inmediato y cerró la puerta de un jalón, sin siquiera acomodar bien la maleta que traía consigo. «¿A dónde vamos?», pregunté, deslizándome entre el tráfico para salir del aeropuerto. «Balbuena», respondió en voz baja, y después agregó: «pero no tomes viaducto. Mejor usa calles alternas». Había algo en su tono que no me gustó. No era la primera vez que recogía a alguien con prisa o con alguna bronca encima, pero este sujeto sudaba a pesar del clima fresco y no dejaba de mirar por la ventana trasera. Aceleré un poco para integrarme a la avenida principal y en ese momento lo vi por el retrovisor. Un sedán negro a 3 autos de distancia. No habría prestado mayor atención si no fuera porque Joaquín se tensó al instante. «¿Todo bien?», pregunté, intentando sonar casual. Joaquín se giró un poco en su asiento, disimulando al mirar hacia atrás. Su mandíbula se apretó y entonces me susurró: «No bajes la velocidad, no pares por nada». Su tono tenía la urgencia de alguien que sabe que está jodido. Miré de nuevo el retrovisor. El sedán negro avanzaba entre los autos como si no quisiera perderme de vista. Mi estómago se encogió. «¿Me puedes decir qué pasa?», pregunté, ahora sí con más firmeza. Joaquín respiró hondo. «Solo sigue manejando». Y entonces el sedán encendió sus luces altas. No era un error, no era casualidad. Nos estaban siguiendo. Pisé el acelerador y tomé una calle lateral, alejándome de la ruta habitual. Joaquín se agarró del asiento, su respiración entrecortada. «¿Quiénes son?», le pregunté, zigzagueando entre calles oscuras. «No lo sé», dijo él, pero su tono lo contradecía. Doblé en una esquina cerrada, esperando perderlos en las calles angostas de Balbuena, pero el sedán negro giró tras nosotros con una precisión inquietante. No era un simple incidente de tránsito, no era paranoia, era una cacería. Mi pasajero miraba por la ventana con desesperación. «Nos están cerrando el paso», susurró, y cuando miré hacia adelante, entendí por qué. Otra camioneta, un poco más adelante, avanzaba lentamente en medio de la calle. Nos tenían atrapados. «Voy a dar la vuelta», murmuré, buscando una salida. Joaquín me miró con ojos desorbitados.
No. Si nos detenemos, estamos muertos. Lo dijo con una certeza que me hizo tragar saliva. El sedán negro se acercó más. Vi cómo las puertas traseras se abrían y en un instante 4 hombres descendieron, todos vestidos de negro y todos armados. El tiempo se detuvo. Joaquín jadeó. «Sigue, pásatelos». El motor rugió cuando pisé el acelerador, pero los tipos ya estaban en nuestra trayectoria. Uno de ellos levantó un arma y apuntó. No disparó. Todavía no. «¡Baja del auto!», gritó uno. Sentí mi corazón retumbar en los oídos. «Hazlo», dijo Joaquín. «¿Qué?». «Arráncate. Déjame aquí». Lo miré, esperando que fuera una broma, pero sus ojos eran una súplica muda. Si lo dejaba, tal vez podría irme. Si me quedaba, tal vez ambos terminábamos muertos. Tomé aire, y entonces apagué el motor. Los tipos se acercaron con pasos firmes. Joaquín bajó sin que se lo pidieran. «Está bien», murmuró. «No hagan nada». Uno de los hombres se le acercó, lo revisó y le quitó la mochila. Yo no me moví. Otro tipo me miró y golpeó el cofre del auto con la culata de su arma. «Lárgate». Mi cuerpo entero temblaba, pero metí primera y aceleré. Miré una última vez por el retrovisor. Los tipos subieron a Joaquín a la camioneta sin darle tiempo de reaccionar. El sedán negro lo siguió. Y yo me alejé. Manejé sin rumbo durante casi media hora. Me temblaban las manos. Cuando por fin tuve el valor de detenerme, mi teléfono vibró. Una notificación de la aplicación. «Gracias por el viaje. Propina de 100 pesos recibida». Mis manos sudaban. Joaquín se había asegurado de pagar antes de que se lo llevaran. Sentí náuseas. Bajé del auto y vomité en la banqueta. En mi cabeza, una sola pregunta daba vueltas sin cesar. ¿Qué chingados había pasado? Y lo más importante, ¿qué demonios llevaba en la mochila? Nunca lo sabría. Pero lo que sí supe desde esa noche, con absoluta certeza, fue que en esta ciudad hay ciertos viajes que simplemente no deberían aceptarse. Trabajo en un pequeño taller mecánico en la colonia Balbuena. No es un negocio próspero, pero nos da para vivir. Mi jefe, don Ramiro, me deja hacer algunos arreglos después del horario normal para clientes de confianza. Me gano un dinero extra y eso nunca cae mal. Aquella noche, pasada la medianoche, ya me disponía a cerrar cuando sonó el teléfono del taller. Pensé en ignorarlo, pero algo en mi interior me dijo que contestara. «Taller Ramiro, buenas noches». Una voz seca, sin tono, respondió. «Necesito un trabajo. Ahora». Suspiré. Sabía que debía decir que no, pero antes de que pudiera rechazarlo, la voz añadió: «Te pagaremos bien». Esa frase me hizo dudar. Mi esposa y yo estábamos atrasados con la renta, y los encargos nocturnos solían significar dinero rápido. «¿Qué tipo de trabajo?», pregunté, con la esperanza de que fuera algo sencillo. «Pon el seguro en la puerta. No queremos interrupciones. Llegamos en 10 minutos». El tono en la voz no dejaba espacio para objeciones. Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. Me quedé unos segundos con el auricular en la mano, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Pensé en largarme, pero algo me hizo quedarme. A lo mejor era la necesidad, a lo mejor la curiosidad. 10 minutos después, una camioneta SUV negra se estacionó frente al taller.
Se notaba que era cara, pero estaba en mal estado. El parabrisas tenía impactos de bala y había sangre en los asientos delanteros. 2 hombres bajaron del vehículo. Uno vestía una camisa oscura con manchas de algo que parecía sangre seca. El otro, más joven, tenía los ojos rojos de adrenalina. ¿Tú eres el mecánico?, preguntó el de la camisa manchada. Asentí. Arréglala rápido, ordenó. Y si alguien pregunta, nunca nos viste. Me quedé inmóvil. El más joven se metió una mano en la chaqueta y por un segundo pensé que sacaría un arma. ¿Algún problema?, dijo con una media sonrisa. Negué con la cabeza y me acerqué al vehículo. El motor estaba en buen estado, pero los neumáticos traseros estaban perforados y la carrocería tenía varios impactos recientes. En los asientos, la sangre aún estaba húmeda. Encendí el compresor para disimular mi respiración acelerada y me puse a trabajar en las llantas. Los 2 hombres se quedaron de pie a unos metros, fumando y mirando alrededor con nerviosismo. Mientras desmontaba el neumático, escuché que susurraban entre ellos. ¿Qué hacemos con el mecánico?, preguntó el joven. El otro exhaló el humo de su cigarro antes de contestar. Depende. Si se mueve rápido, no hay problema. Si se tarda... No terminó la frase, pero no hacía falta. El sudor me resbalaba por la frente. Sabía que si intentaba escapar, no llegaría a la puerta. Seguí trabajando, tratando de no hacer ruido, de no llamar la atención, pero mi mente no paraba de correr. Si los tipos estaban huyendo, no podían dejar testigos. ¿Falta mucho?, preguntó el hombre de la camisa manchada. Solo unos minutos, mentí. Sabía que no podía salir de ahí con vida si terminaba el trabajo, pero también sabía que no podía detenerme. Fingí revisar la suspensión mientras pensaba en una salida. Mi única opción era que creyeran que el trabajo aún no estaba listo, pero mi plan se derrumbó cuando el más joven se impacientó. Nos vamos, ahora. Falta ajustar la alineación, dije rápidamente. Si no lo hago, a la primera curva van a derrapar. El de la camisa manchada dudó. Tenemos que largarnos ya. El joven sacó el arma que había estado insinuando. No me importa la alineación. Vámonos. No sé qué me poseyó en ese momento, pero me arriesgué. Piénsalo bien, dije, manteniendo la calma. Si la camioneta se les voltea, los van a pescar en chinga. El mayor vaciló. No confiaba en mí, pero tampoco quería arriesgarse. ¿Cuánto más? 5 minutos. Mentí de nuevo. No pensaba arreglar nada. Solo necesitaba una distracción. Encendí el gato hidráulico y lo coloqué bajo el chasis. Me arrodillé para simular que ajustaba algo y en el proceso deslicé una llave inglesa dentro de mi manga. El joven estaba impaciente, con el arma en la mano, pero el otro lo calmaba. Deja que termine. Más vale que la camioneta no tenga problemas después. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que hacer algo. Seguí fingiendo que ajustaba la alineación mientras calculaba la distancia a la salida trasera del taller. No estaba tan lejos, pero si corría, me dispararían antes de llegar. Necesitaba otro plan. Prueba a encenderla, dije, levantándome lentamente. El de la camisa manchada abrió la puerta del conductor y giró la llave. Ese fue mi momento. Apreté con fuerza la llave inglesa en mi mano y la lancé con todas mis fuerzas contra la caja de fusibles del motor. El chispazo iluminó el taller por un instante y el motor se apagó de golpe. ¿Qué hiciste, cabrón?, gritó el joven, apuntándome con el arma. No fue mi culpa, mentí.
El sistema eléctrico está jodido. El mayor lo empujó. Baja el arma. Si lo matas, nadie la arreglará. No tenemos tiempo, gruñó el joven. El mayor pensó rápido. Nos llevamos al mecánico, que lo repare en el camino. El pánico me congeló. Sabía que si salía de ahí con ellos, no volvería a casa. Entonces, la sirena de una patrulla rompió el silencio de la noche. Los dos hombres se tensaron. ¿Nos vendiste, hijo de puta?, escupió el joven. El mayor lo detuvo. No, es coincidencia. Vámonos. Dieron media vuelta y corrieron a la camioneta. El motor no encendió. Golpearon el volante con furia y finalmente salieron corriendo del taller. Esperé a que desaparecieran en la oscuridad antes de dejarme caer al suelo, con las piernas temblando. La patrulla nunca llegó. Solo había sido un sonido lejano en la ciudad. Esa noche cerré el taller con candado y decidí que nunca más trabajaría después de la medianoche, porque en la madrugada, Valbuena no es un lugar para un mecánico honesto. Me llamo Mario. Llevo casi 2 años trabajando como repartidor en moto para una aplicación de comida en la Ciudad de México. Mi ruta habitual es en la zona centro, pero cuando los pedidos escasean, acepto entregas en colonias más alejadas. La paga es decente si sabes moverte, pero lo más importante es evitar problemas, sobre todo en la madrugada. Esa noche, el clima estaba fresco y las calles parecían más vacías de lo normal. Eran poco más de las 2 de la mañana y estaba a punto de desconectarme de la aplicación cuando entró un último pedido. Lo dudé por un momento, pero la tarifa era tentadora. Una hamburguesa con papas y refresco, nada fuera de lo común. La dirección de entrega estaba en una colonia donde ya había estado antes, un barrio viejo con calles empedradas y casas con portones enormes, algunas en ruinas, otras restauradas como casas boutique. El restaurante tenía un ambiente lúgubre a esa hora. La cocina estaba cerrando y el tipo que me entregó la bolsa apenas me dirigió la palabra. Revisé la dirección en el GPS y arranqué la moto. Cuando llegué a la calle, noté algo que me puso tenso de inmediato. A unos metros de la casa donde debía hacer la entrega, un hombre con chamarra negra y casco oscuro estaba apoyado contra un poste de luz. Su postura era relajada, pero algo en su presencia me incomodó. Al principio pensé que era otro repartidor, pero no tenía mochila térmica ni moto a la vista. Ignorándolo, apagué la moto y caminé hacia la puerta. Toqué el timbre y esperé. Nada. Toqué de nuevo. Nada. Giré la cabeza y el tipo del casco seguía allí, en la misma posición, observándome. Mi piel se erizó. No era normal que alguien estuviera ahí, a esa hora, sin razón aparente. ¿Esperas a alguien?, le pregunté, intentando sonar casual. El tipo inclinó la cabeza apenas unos milímetros, como si evaluara mi reacción. No respondió. El intercomunicador crepitó de repente. «Déjalo en el buzón». La voz era extraña, metálica, como si viniera de un altavoz viejo. Miré el portón y vi una pequeña compuerta en la parte baja. No era algo común para dejar comida, pero a esas horas nadie quiere contacto con extraños. Me agaché y empujé la bolsa dentro. Cuando me enderecé, el tipo del casco ya no estaba. Escaneé la calle con la mirada, buscando alguna señal de él. Nada. Ni rastro de una moto arrancando,
ni el eco de pasos alejándose. Me apresuré a subir a mi moto, la encendí y me alejé rápido. Seguí trabajando un rato más, tratando de sacudirme la incomodidad. Pero cuando estaba entregando otro pedido en una colonia diferente, lo vi de nuevo. El mismo tipo, misma chamarra, mismo casco negro. Esta vez estaba en la esquina de la calle, bajo la luz tenue de un poste. No se movía, no hacía nada. Solo estaba ahí. La paranoia se instaló en mi pecho. ¿Era una coincidencia? ¿Me estaba siguiendo? Intenté perderlo, tomando rutas alternas y rodeando calles sin necesidad. Cuando llegué a la siguiente entrega, me aseguré de no verlo. Me sentí un poco estúpido por asustarme así. Pero justo cuando estaba volviendo a la moto, lo vi en el reflejo del vidrio de un auto estacionado. No podía ser coincidencia. Ahora estaba seguro. Me estaba siguiendo. Arranqué la moto y me alejé sin mirar atrás. Intenté desconectarme de la aplicación, pero una notificación apareció en mi pantalla. Oferta especial. Entrega urgente. Pago extra. La dirección estaba a solo 5 calles de donde estaba. La paga era ridículamente buena. En mi vida había visto una tarifa tan alta por un pedido. Un mal presentimiento se instaló en mi estómago, pero necesitaba el dinero. Acepté. Cuando llegué al punto de recogida, me di cuenta de que no era un restaurante, sino un local vacío, con cortinas metálicas cerradas y grafitis en la fachada. Esperé unos minutos. Entonces, de la nada, el tipo del casco apareció. Se acercó con pasos calculados y se detuvo frente a mí. Con un movimiento lento, sacó de su chamarra un paquete envuelto en papel marrón. Llévalo a esta dirección. Su voz era baja, con un tono seco, casi monótono. No pregunté qué había dentro. Solo miré la dirección en la etiqueta. ¿Qué es esto?, pregunté con cautela. No hagas preguntas, solo entrégalo. ¿Y si no quiero? El tipo inclinó la cabeza de nuevo. No tienes opción. Me extendió un sobre grueso. Lo tomé. Lo abrí con las manos temblorosas. Billetes. Muchos. Más de lo que ganaría en un mes repartiendo comida. Levanté la mirada y el tipo ya no estaba. Encendí la moto con las manos sudorosas. La dirección del paquete estaba en una colonia lejana, casi en los límites de la ciudad. Un lugar donde las casas grandes se alternaban con terrenos baldíos y fábricas abandonadas. Mientras conducía, todo me decía que diera la vuelta, que me largara. Pero cada vez que intentaba pensarlo, recordaba el sobre lleno de billetes en mi bolsillo. Llegué a la dirección. Era una casa vieja con las ventanas tapadas con madera. La puerta principal tenía una única luz encendida en el exterior. Toqué el timbre. Silencio. Golpeé la puerta con los nudillos. Se abrió sola. La oscuridad dentro era densa, como si absorbiera la luz. «Traigo un paquete», anuncié. Nada. Miré hacia la calle. Ni un alma. Algo dentro de mí gritaba que dejara el paquete en la entrada y me fuera. Pero cuando di media vuelta, una voz grave me detuvo. «Pásalo adentro». Tragué saliva y avancé un paso. Pisé algo húmedo. El aire olía a hierro. Mi corazón se aceleró. «Déjalo ahí», dijo la voz, esta vez más cerca. Mis ojos se ajustaron a la penumbra. Había algo en el suelo. Un bulto. 1, no, 2. Cuerpos. Mi mente se congeló. Solté el paquete y salí corriendo.
Subí a la moto y aceleré sin mirar atrás. No paré hasta llegar a casa. Esa noche no dormí. No contesté el teléfono. No volví a conectarme a la aplicación. Al día siguiente, un mensaje llegó a mi celular. Buen trabajo. Esperamos contar contigo para futuros envíos. El remitente no tenía nombre. Bloqueé el número. Apagué el celular. Nunca volví a repartir de madrugada. Pero algunas noches, en calles vacías, creo ver a alguien con un casco negro esperando en la sombra. Y sé que si alguna vez me alcanza, no me hará otra oferta. Trabajo en un call center en la Ciudad de México, en un edificio viejo del centro histórico. Mi turno termina a las 3 de la madrugada, cuando la ciudad parece otro mundo, uno más oscuro y silencioso. Salir a esa hora siempre me ha dado una sensación extraña, pero lo tolero porque necesito el trabajo. Desde hace meses, cuando termino mi turno, paso por el mismo puesto de tacos en una esquina antes de tomar el camión que me deja cerca de mi casa. Son los mejores tacos que he probado. Tortillas bien calientes, carne jugosa y esa salsa roja que pica pero que siempre quiero más. El taquero, don Raúl, ya me conoce. Nos saludamos con un movimiento de cabeza y él ya sabe lo que voy a pedir. Esa noche, sin embargo, todo fue distinto. Llegué a la taquería como siempre, pero en cuanto me vio, don Raúl dejó de picar la cebolla y se acercó a mí con una expresión que nunca le había visto. «Mijo, no te quedes hoy», me dijo en voz baja, mirando a su alrededor. «Mejor vete directo a tu casa». Me quedé sorprendido. Don Raúl nunca había sido de los que se meten en lo que no les importa. «¿Por qué?», pregunté, incómodo. Se limpió las manos en el delantal y se inclinó un poco hacia mí. «Esos tipos ya te tienen en la mira. Anoche estuvieron preguntando por ti. Dijeron que siempre pasas a esta hora». Sentí un escalofrío. No tenía enemigos, no debía dinero, no andaba metido en problemas. ¿Quién carajos me estaba esperando? «¿Cómo eran?», pregunté, con la garganta seca. «2 hombres, uno gordo y el otro flaco, bien vestidos pero con cara de que no son buena gente. Me preguntaron por tu rutina, que si siempre venías solo, que si vivías cerca. Yo les dije que no sabía nada, pero no me creyeron. Sentí una mezcla de miedo y enojo. ¿Quién me estaba siguiendo? ¿Qué querían de mí? «Mira, mijo, hazme caso. Hoy vete por otro lado, pero ya no regreses aquí a esta hora. No quiero que te pase nada», insistió. Asentí lentamente y me fui sin mis tacos. Caminé rápido hacia la avenida principal para tomar un taxi. Durante todo el trayecto, no dejé de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver a esos tipos. No vi a nadie, pero el miedo ya se había instalado en mi pecho. Al día siguiente, el miedo se había convertido en una necesidad de respuestas. No podía quedarme con la duda, así que decidí arriesgarme. Salí del trabajo y, en vez de evitar el puesto de tacos, fui directo. Don Raúl me vio llegar y negó con la cabeza, pero no me dijo nada. Me sirvió mis tacos, pero esta vez su mirada iba más allá de mí, como si estuviera atento a cualquier movimiento en la calle. Comí rápido, sintiéndome expuesto. Me obligué a mirar a mi alrededor con discreción. La calle estaba casi vacía, salvo por un coche negro estacionado a unos metros. Las luces estaban apagadas, pero el brillo de un cigarro encendiéndose me confirmó que había alguien dentro. Intenté actuar natural. Terminé de comer
Pagué y me alejé sin apresurarme. En cuanto di la vuelta en la esquina, aceleré el paso. No quería volver a casa, no hasta estar seguro de que no me estaban siguiendo. Crucé la calle sin mirar atrás y caminé varias cuadras antes de meterme en una tienda Oxxo. Fui directo al pasillo de los refrigeradores y desde ahí, a través del reflejo del vidrio, observé la calle. El coche negro seguía ahí. No vi a nadie bajarse, pero mi intuición me gritaba que me estaban vigilando. Saqué mi teléfono y fingí revisar mensajes mientras pensaba en qué hacer. Sentí una punzada de paranoia. ¿Y si estaban esperándome en mi casa? No podía arriesgarme. Respiré hondo y marqué un número. ¿Dónde estás?, preguntó Javier, un amigo que trabajaba en seguridad privada. En un Oxxo. Creo que me están siguiendo. ¿Cómo son? No sé. Solo vi un coche negro estacionado cerca del puesto de tacos. Anoche preguntaron por mí. Hubo un silencio. Luego, Javier suspiró. Hermano, no te vayas a tu casa. Quédate donde haya gente. Ya voy por ti. Esperé dentro del Oxxo, tratando de no parecer nervioso. La dependienta me echaba miradas extrañas. Me pregunté si debía comprar algo para disimular, pero en ese momento el coche negro arrancó y se fue calle abajo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué se fueron? ¿Era una coincidencia o sabían que había llamado a alguien? Javier llegó 20 minutos después. Me subí a su coche y le conté todo. Mientras manejaba, me miraba de reojo con el ceño fruncido. ¿Has notado a alguien siguiéndote antes de esto?, preguntó. Negué con la cabeza. ¿Tienes problemas con alguien? ¿Debes dinero? No, nada de eso. Javier pensó un momento antes de hablar. Voy a investigar, pero esto no es normal. Alguien quiere algo de ti. Las siguientes noches fueron una tortura. No podía dormir bien. Cada ruido en la calle me hacía saltar. No volví al puesto de tacos. Empecé a salir del trabajo por rutas diferentes, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Una noche, Javier me llamó. Averigüé algo, dijo en voz baja. Hay rumores de que un tipo que trabaja en tu edificio pasa información sobre empleados a un grupo que se dedica a cosas feas. Se me heló la sangre. ¿Qué cosas? Extorsión, secuestro express. Escogen a sus víctimas observando su rutina. Gente que sale sola, a la misma hora, que tiene un sueldo estable. Mi mente se llenó de imágenes horribles. ¿Y qué hago?, pregunté, sintiendo que la voz me temblaba. Cambiar tu rutina no es suficiente. Necesitas desaparecer de su radar. Deja ese trabajo si puedes. Si no, cámbiate de horario. No te expongas. Colgué y sentí el estómago revuelto. Todo esto por unos malditos tacos y una rutina predecible. Esa misma semana pedí un cambio de turno. Inventé una excusa y logré que me pasaran a un horario diurno. Dejé de frecuentar los mismos lugares y me mudé a otro barrio. No volví a ver el coche negro. No supe si me habían descartado como objetivo o si simplemente estaban esperando que bajara la guardia. No quise averiguarlo. Hasta el día de hoy, cuando salgo tarde de algún lado, me aseguro de que no me sigan. Y cuando paso por algún puesto de tacos de madrugada, recuerdo la advertencia de don Raúl y prefiero seguir de largo. Nunca sabes quién te está observando. Y sobre todo, nunca sabes por qué. Siempre supe que en la Ciudad de México hay trabajos que pagan demasiado bien para ser normales.
Pero cuando te toca elegir entre quedarte sin dinero o aceptar un turno nocturno en una bodega abandonada, la decisión se toma sola. El anuncio decía: se busca guardia nocturno, turno de 8 horas, pago en efectivo al finalizar, trabajo sencillo, zona Balbuena. No pregunté demasiado. Me citaron en una oficina desvencijada detrás de un taller mecánico. El tipo que me contrató se llamaba Ramiro, barrigón, con una camisa llena de manchas de grasa. Me pasó un folder con una dirección y un mapa a mano. La bodega está vacía, dijo sin mirarme. Solo quédate ahí, vigila las cámaras y no hagas preguntas. ¿Y qué pasó con el último guardia? Ramiro me miró por primera vez. Renunció. Eso debió hacerme dudar, pero la paga era el doble de lo que normalmente ganaba en una semana. Esa misma noche, me presenté en la dirección. La bodega estaba en una calle solitaria, entre talleres de autopartes y negocios de láminas cerrados a esa hora. Desde afuera se veía como cualquier otra: un portón de metal oxidado, un ventanal cubierto con plásticos viejos y un candado grueso que colgaba de la reja. Las llaves estaban donde Ramiro me dijo, bajo un ladrillo junto a la entrada. Cuando abrí, un olor rancio me golpeó en la cara. Era una mezcla de humedad y algo que no supe identificar en el momento. Encendí la luz del vestíbulo. Un escritorio viejo, una silla a medio romper y una pantalla de seguridad con 4 cámaras en blanco y negro. Había un pequeño baño en la esquina y una escalera metálica que llevaba a una oficina en la planta alta. Al principio todo fue aburrido. Me acomodé en la silla y revisé las cámaras. 3 enfocaban los pasillos entre los anaqueles llenos de polvo. La 4ª daba a una puerta trasera bloqueada con tablones. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché el primer ruido. Un golpeteo sordo, como si algo chocara contra el metal del portón. Me levanté con el radio en la mano. Salí al pasillo y miré hacia la entrada. Todo en silencio. Regresé a la sala de vigilancia y revisé las cámaras. En una de ellas, la del pasillo del fondo, algo se movió. Volví a levantarme y caminé hasta allá, con la linterna en alto. No había nada, pero noté que el olor rancio se hacía más fuerte. Seguí explorando. Al llegar a la esquina más alejada de la bodega, vi una puerta entreabierta que no recordaba haber visto antes. Metí la linterna. El cuarto estaba vacío. Solo había un viejo colchón tirado en el suelo y latas de comida apiladas en una esquina. Alguien había estado viviendo ahí. Un escalofrío me recorrió. Apagué la linterna y regresé rápido a la oficina. Revisé las cámaras de nuevo. Ahora había algo distinto. En la imagen del pasillo trasero, los tablones de la puerta bloqueada se veían removidos, como si alguien los hubiera aflojado desde adentro. Mi respiración se aceleró. No estaba solo. Tomé el radio. Ramiro, aquí el guardia. Hay alguien en la bodega. Silencio. Ramiro, nada. Un golpe seco retumbó en la planta baja. Salté de la silla y agarré el bastón que encontré junto al escritorio. Salí al pasillo y avancé despacio. Los estantes altos hacían que la bodega se sintiera como un laberinto. Entonces lo escuché. Un susurro. Venía del fondo. Apreté la linterna y seguí avanzando. Pasé junto a los anaqueles vacíos y llegué hasta la puerta trasera. Los tablones seguían ahí, pero el más grande estaba doblado como si alguien lo hubiera intentado arrancar con las manos. Algo crujió detrás de mí. Giré de golpe.
Una sombra se movió entre los estantes. Corrí tras ella, pero cuando llegué al otro pasillo, solo encontré una lata rodando en el suelo. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las sienes. Volví a la oficina, cerré la puerta con seguro y miré las cámaras. En la pantalla, la figura apareció por primera vez. Era un hombre, delgado, con la ropa sucia y una capucha que cubría su rostro. Se movía rápido entre los pasillos, escondiéndose de las cámaras como si supiera exactamente dónde estaban. Entonces vi algo que me paralizó. En la cámara de la puerta trasera, el hombre no estaba solo. Había dos más, todos quietos, mirando fijamente hacia la cámara. Sentí náuseas. No eran ladrones. Llevaban demasiado tiempo aquí. Me levanté de golpe y desenfundé mi navaja. No pensaba quedarme. Abrí la puerta de la oficina y me dirigí hacia la salida con pasos firmes, evitando mirar a los lados. El portón estaba a solo unos metros, pero entonces una voz rasposa rompió el silencio. «No abras la puerta». Me congelé. La voz venía de los estantes. Corrí. Llegué al portón y giré las llaves con torpeza. Los golpes empezaron detrás de mí. «No abras», repitió la voz. Ignoré todo y jalé la reja. El aire frío de la calle me golpeó en la cara. Salí sin mirar atrás y cerré con llave. No me detuve hasta llegar a la avenida. Me metí a una tienda abierta toda la noche y llamé a Ramiro. Tardó en contestar. «¿Qué pasó?». Su voz sonaba somnolienta. «No estoy solo en la bodega. Hay gente ahí adentro». Ramiro suspiró. «Lo sé». Sentí que el estómago se me hacía un nudo. «¿Sabes? ¿Quiénes son?». «No preguntes. Solo vete a tu casa. Mañana te pago lo acordado». «¿Y la policía?». «No llames a nadie. Solo lárgate». Colgó. Regresé a mi casa temblando. Al día siguiente, el dinero estaba en mi cuenta. Nunca volví a contestar las llamadas de Ramiro. Nunca supe quiénes eran esos hombres. Pero cada que paso por Balbuena y veo una bodega abandonada, no puedo evitar preguntarme quién estará viviendo adentro y si realmente quieren ser encontrados. Trabajo en un puesto de carnitas en el mercado de Balbuena. No es el mejor empleo del mundo, pero paga las cuentas. Me llamo Oscar, y si algo he aprendido en este negocio es que la gente olvida cosas todo el tiempo. Bolsas con mandado, carteras, hasta celulares. Pero aquella tarde, cuando ya estábamos recogiendo todo, encontré algo que no debía haber estado ahí. Era una bolsa de tela roja, grande, de esas que las señoras usan para cargar las compras. Estaba justo detrás del mostrador, en el suelo. Pregunté a mis compañeros si alguien la había dejado, pero nadie sabía nada. Revisé a mi alrededor, esperando ver a alguien que regresara por ella, pero el mercado ya estaba casi vacío. Solo quedaban los últimos puestos recogiendo y unos pocos clientes rezagados. Curioso, tomé la bolsa y la coloqué sobre el mostrador. Estaba más pesada de lo que esperaba. Abrí apenas la orilla y vi fajos de billetes dentro. Muchos. Mi primera reacción fue cerrar la bolsa de golpe y mirar alrededor. Nadie parecía estar viéndome. Mi corazón latía rápido. Esto no era normal. Entonces noté algo más. Dentro, junto con el dinero, había un papel doblado. Lo saqué con dedos temblorosos y lo abrí.
Solo tenía una frase escrita en tinta negra, con una caligrafía limpia y firme. Si la abriste, ya estás dentro. Un escalofrío me recorrió la espalda. De inmediato solté la bolsa, como si me quemara. Miré a mi alrededor, esperando que alguien me dijera que era una broma, pero nadie parecía estar prestando atención. «Óscar, ya vámonos», dijo don Nacho, el dueño del puesto, mientras limpiaba el último cuchillo. Asentí sin decir nada y guardé la bolsa debajo del mostrador, pensando que lo mejor sería dejarla ahí hasta que alguien la reclamara. No quería meterme en problemas, pero los problemas llegaron a mí. Esa noche, en casa, no podía dejar de pensar en la bolsa. No la había tocado de nuevo, pero la imagen del dinero y esa nota seguía dándome vueltas en la cabeza. Me decía a mí mismo que no era mi problema, que alguien vendría mañana y la recogería. Pero en el fondo sabía que nada de esto era normal. Mi celular sonó cerca de la medianoche. El número era desconocido. «Bueno», contesté con voz adormilada. «Óscar», dijo una voz grave, firme. El miedo me despertó de golpe. No pregunté quién era. Algo me decía que él ya lo sabía. «Tienes algo que no es tuyo», continuó la voz. «No preguntes de dónde es ni por qué está ahí. Solo sigue las instrucciones si no quieres que alguien cercano a ti sufra las consecuencias». Mi garganta se secó. «¿Quién eres?», logré decir. «Mañana, a las 5 de la tarde, ve a la calle de ferrocarril de Río Frío, cerca de la bodega abandonada. Lleva la bolsa. No intentes abrirla de nuevo. No hables con nadie. Solo déjala junto al portón azul. Después vete. No mires atrás». El clic del teléfono me dejó en un silencio aterrador. No dormí. Apenas clareó el día, fui al mercado. La bolsa seguía donde la había dejado. No le dije nada a don Nacho ni a mis compañeros. No sabía cómo explicarles lo que estaba pasando. Mi cabeza daba vueltas. Si llevaba la bolsa, ¿qué me garantizaba que ahí terminaba todo? Y si no la llevaba, ¿qué harían? Dijeron que alguien cercano a mí sufriría. Mi mamá, mi hermana, mi novia. No podía arriesgarme, así que decidí hacerlo. A las 5:10 de la tarde, llegué a la dirección que me dieron. Era una calle medio desierta, llena de bodegas y camiones estacionados. No había nadie. El portón azul estaba ahí, oxidado y viejo, con grafitis en la parte baja. Con el corazón martillándome en el pecho, dejé la bolsa en el suelo y di un paso atrás. Todo estaba en silencio. No se escuchaban autos, ni perros, ni nada. Respiré hondo y me giré para irme. Entonces, el teléfono sonó. Era el mismo número desconocido. «No mires atrás», ordenó la voz antes de colgar. Mis pies se quedaron clavados en el suelo. El instinto me decía que corriera, pero algo dentro de mí, me obligó a voltear. Ahí, junto al portón azul, había un hombre. No lo había visto llegar. Vestía de negro, con una gorra baja que le cubría el rostro. Estaba de pie junto a la bolsa. No hizo ningún movimiento, solo estaba ahí. Sentí que me faltaba el aire. Giré de nuevo y caminé tan rápido como pude. No corrí, porque sabía que si lo hacía, demostraría miedo. Pero mi espalda ardía con la certeza de que me estaban viendo. Cuando doblé la esquina, revisé mi celular. Un nuevo mensaje apareció en pantalla. «Bien hecho, Óscar. Te avisaremos cuando necesitemos otra entrega». El estómago se me revolvió.
Apagué el celular y seguí caminando, con la sensación de que algo invisible se había pegado a mí. Porque, aunque entregué la bolsa, sabía que lo que realmente había perdido era mi paz y que esto apenas estaba comenzando. Mi nombre es Andrés. Llevo más de 15 años trabajando como barbero en una pequeña peluquería en Balbuena, una de esas colonias donde el tiempo parece haberse detenido. No es un negocio lujoso, pero tiene su clientela fija, hombres que van cada 2 o 3 semanas a que les haga su corte habitual, casi siempre el mismo estilo de siempre. Aquel día, como cualquier otro, la jornada había sido larga pero tranquila. La mayoría de los clientes habían llegado en la tarde, así que para las 9 de la noche, el lugar ya estaba vacío. Decidí cerrar, pero antes de bajar la cortina metálica, me quedé unos minutos en la silla, disfrutando del silencio. Fue entonces cuando escuché el golpe en la puerta. No fue un simple toque, fue un puñetazo seco contra el vidrio. Me sobresalté. «¡Ya estamos cerrados!», grité sin levantarme. Pero el hombre no se movió. Estaba pegado al cristal, con la capucha de su sudadera cubriéndole la cara. «Solo un corte rápido», dijo con una voz áspera. No tardamos nada. No tenía ganas de trabajar más, pero algo en su tono me hizo dudar. No parecía un borracho ni alguien buscando problemas. Suspiré y abrí la puerta. El hombre entró de inmediato y cerró tras de sí. Eso me incomodó. Siempre dejo la puerta entreabierta cuando atiendo tarde, por seguridad. Me fijé en su rostro, pómulos marcados, barba descuidada y ojeras profundas. No parecía alguien que estuviera cuidando su apariencia. «¿Cómo lo quieres?», pregunté mientras él se sentaba. «Córtalo todo», respondió, sin mirarme. Tomé la máquina y pasé la primera línea sobre su cuero cabelludo. Apenas comencé, él exhaló con fuerza, como si llevara días sin respirar bien. «¿Tienes con qué afeitar la barba?», preguntó de repente. «Sí, pero es tarde, hermano». Se quedó en silencio. Seguí cortando. A medida que pasaban los minutos, noté algo raro. Su mano derecha temblaba ligeramente. No era el movimiento de un tic nervioso ni de alguien con frío. Era tensión. «¿Andas bien?», pregunté, tratando de sonar casual. El hombre no respondió. Por el espejo, vi que tenía una mancha oscura en la manga de la sudadera. No era grasa ni suciedad, era sangre seca. Solté la máquina de golpe. «Hermano, ¿todo bien?». El hombre me miró por primera vez. Sus ojos eran profundos, como si llevara días sin dormir. «¿Puedes rasurarme también?», preguntó. «¿Qué hiciste?». Solté sin pensar. El tipo no respondió de inmediato. Luego, exhaló con una sonrisa pequeña, casi cansada. «No preguntes cosas que no quieres saber». Mi instinto me gritaba que saliera de ahí. No estaba tratando con un cliente normal. Miré de reojo la navaja de afeitar sobre el mostrador. Si algo pasaba, podría alcanzarla rápido. El tipo se tocó la cabeza recién rapada. «¿Tienes otra sudadera por ahí?». «Algo con gorro». Negué con la cabeza. «Entonces, dame una toalla». Caminé hasta la repisa, pero en ese momento noté algo por el rabillo del ojo. A través de la ventana, 2 patrullas pasaban lentamente por la calle. Él también las vio. Se puso de pie de golpe. «Ciérrale, cabrón», me susurró con urgencia. Mi corazón latía con fuerza. «¿Por qué chingados te buscan?». El tipo sacó algo del bolsillo.
un cuchillo de cocina, largo y delgado. Lo sostuvo en su mano con nerviosismo, sin apuntarme directamente, pero lo suficiente para que mi estómago se hiciera un nudo. Solo haz lo que te digo. Se acercó a la puerta y apagó la luz. Aguanta unos minutos, ya casi pasa el desmadre. Las patrullas avanzaron lentamente y justo cuando parecía que seguían de largo, una de ellas frenó a media cuadra. El tipo maldijo en voz baja. «Mierda, mierda, mierda». Giró hacia mí. «Dame algo para taparme». Le lancé una toalla. La envolvió alrededor de su cabeza y se pegó a la esquina de la ventana. «No hagas ruido», me ordenó. Yo también estaba inmóvil. De pronto, la radio de la patrulla se activó con un sonido metálico. Uno de los oficiales bajó y miró en dirección a la peluquería. «No entres, no entres», murmuró el tipo. El policía avanzó un poco, revisando la calle. Miró la cortina a medio bajar. Sentí el sudor correr por mi espalda. Un minuto más, solo un minuto más, y se iría. Pero entonces, mi teléfono sonó. El timbre resonó en la peluquería como un disparo. El tipo me miró con furia y se lanzó hacia mí, presionándome contra la pared con una mano en mi cuello. «Apágalo». Traté de alcanzarlo, pero mi mano temblaba. El policía se giró hacia la peluquería. Golpeó la puerta. «Buenas noches. ¿Todo bien aquí?» El tipo me apretó más fuerte. «No abras, cabrón». El oficial volvió a tocar. Yo no podía respirar. El tipo se pegó más a mí. «Respóndele». «Normal». No podía ni hablar. El oficial intentó asomarse por la ventana. «¿Se encuentra bien?» El tipo me soltó un poco. Di que sí. Mi voz salió temblorosa. «Sí, todo bien, oficial». El policía no pareció convencido. «Recibimos un reporte de actividad sospechosa por la zona. ¿Está usted solo?» «Sí». El tipo me apretó el cuello otra vez. El oficial miró hacia el interior. «Si necesita ayuda, solo diga una palabra». Mi corazón latía con tanta fuerza que creí que me iba a desmayar. «Todo bien», repetí. El policía dudó un segundo más y luego se alejó. Subió a la patrulla y arrancaron. El tipo soltó la navaja. Yo me dejé caer al suelo, ahogándome en mi propio aliento. Él agarró una de mis toallas, se cubrió la cabeza y salió sin decir una palabra. Me quedé allí, temblando, sin poder moverme durante varios minutos. Esa noche no fui a casa, no dormí. Solo me quedé en la peluquería, con la navaja en la mano, esperando a que amaneciera. Nunca volví a cerrar tarde. Nunca volví a dejar entrar a un último cliente, porque a veces el último corte puede ser el final de todo. Entrenar de noche nunca me había dado miedo. Desde que me metí al ciclismo, hace varios años, me acostumbré a la idea de rodar a horas en las que la ciudad dormía. De día es imposible. Los coches, los peatones y el tráfico hacen que sea un peligro. Así que mis entrenamientos siempre han sido nocturnos. No soy profesional, pero sí me lo tomo en serio. Siempre hago entre 3 y 5 vueltas al circuito del Parque Francisco del Paso y Troncoso, en la colonia Jardín Balbuena. Es un parque grande, con un circuito perfecto para rodar sin interrupciones. De día está lleno de gente, pero de noche es un desierto, lo cual, hasta esa noche, me parecía una ventaja. Salí de casa poco después de las 10. Me puse el casco
Ajusté los guantes y revisé las llantas. La bicicleta estaba en perfectas condiciones. Bajé por Eduardo Molina y me metí en el parque por la entrada más cercana a la estación del Metro Balbuena. Esa noche había muy poca gente, solo un par de corredores dispersos y una mujer con su perro. Los faroles iluminaban de manera intermitente el circuito y en los tramos más oscuros la luz se perdía en la densidad de los árboles. Di 3 vueltas sin problemas. Mi reloj marcaba que ya llevaba más de 40 minutos rodando. Podía irme a casa, pero decidí dar una última vuelta. Ahí empezó todo. Tomé velocidad en la recta más larga del parque, sintiendo el viento fresco en la cara. En ese momento lo escuché. Un rechinido, como si una bicicleta estuviera rodando cerca. Frené un poco y giré la cabeza. Nada. El parque seguía vacío. Miré por encima del hombro y me quedé quieto unos segundos. El único sonido era el de los grillos y el eco de mis ruedas deslizándose sobre la pista. Seguí pedaleando. Otra vez el rechinido. Esta vez más cerca. Volví a girarme. Nada. Mi pulso se aceleró. Esa sensación incómoda, como cuando sientes que alguien te observa sin que puedas verlo. Pedaleé más rápido. Tomé la curva cerrada cerca de la cancha de fútbol y entré en la parte más oscura del parque. El sonido regresó. Ya no era un solo rechinido. Eran varios. Varios pares de llantas avanzando detrás de mí, pero sin que hubiera nadie en la pista. El nudo en mi garganta se hizo más grande. No estaba solo. Sabía que no era mi imaginación. Decidí no detenerme. Seguí pedaleando, aumentando la velocidad. Los sonidos me seguían. Uno de los faroles parpadeó cuando pasé. Por el rabillo del ojo vi algo. Un ciclista, entre los árboles. No pedaleaba sobre el circuito, sino entre las sombras, al margen del camino. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aceleré con todas mis fuerzas. Cada vez que giraba la cabeza, lo veía. No era una ilusión. Había alguien más en el parque, rodando en paralelo a mí, pero se movía de forma extraña. No hacía ruido, salvo por el rechinido de su bicicleta. Cada vez que intentaba verlo de frente, desaparecía tras los árboles. En la siguiente recta, decidí detenerme en seco. Bajé un pie al suelo y esperé. Silencio absoluto. El parque estaba vacío. Miré hacia los árboles. Nada. El viento movía las ramas suavemente, pero no había señales de ningún ciclista. Respiré hondo y traté de calmarme. ¿Estás cansado? Es tu mente jugándote una mala pasada. Me subí a la bici y reanudé la vuelta. El rechinido regresó al instante, pero esta vez no era solo uno. Eran muchos. No lo pensé más. Aceleré con todas mis fuerzas. El sonido de las bicicletas siguiéndome se hizo más fuerte. La salida del parque estaba cerca. Si llegaba a la avenida, estaría a salvo. Pedaleé con todas mis fuerzas, sintiendo la adrenalina empujarme hacia adelante. El rechinido ya no venía solo de atrás. Venía de los lados, como si estuvieran rodeándome. Miré hacia la derecha. Vi una silueta. A la izquierda, otra. No eran sombras, eran ciclistas. Rodaban entre los árboles, al mismo ritmo que yo. No hablaban, no se veían sus rostros, solo seguían pedaleando. Estaba cerca de la salida. El rechinido se intensificó. Ya no eran solo los sonidos de las bicicletas. Se escuchaba un ruido metálico, como cadenas tensándose, como si estuvieran preparándose para atraparme.
Pedaleé con toda mi energía, sintiendo que mi cuerpo se desplomaría en cualquier momento. La salida estaba a solo unos metros. No me detuve, no miré atrás. Salí del parque como un proyectil y crucé la avenida sin siquiera fijarme en el tráfico. Llegué al otro lado, cerca de la base de combis. Me detuve en seco. Giré la cabeza. Nadie. Nada. Ni ciclistas, ni sombras. Solo el parque en penumbras, con sus árboles estáticos y el sonido lejano del viento. Mi respiración era un desastre. No podía haberme imaginado eso. Toqué mi bicicleta, intentando calmarme, y entonces lo noté. La cadena estaba floja, completamente suelta, como si alguien la hubiera manipulado mientras yo me entrenaba. Mi piel se heló. Si hubiera dado una vuelta más, si hubiera intentado un sprint o tomado una curva cerrada, no estaría aquí para contarlo. No volví a entrenar de noche en Balbuena. No volví a entrenar solo. Trabajo en un Oxxo en la colonia Balbuena, en la Ciudad de México. Llevo casi 2 años aquí y ya me acostumbré a las noches largas, a los borrachos que llegan a comprar su último six, a los taxistas que piden café y a los tipos que rondan la tienda sin comprar nada. Pero hay cosas que ni el tiempo ni la costumbre te preparan para enfrentar. Aquella noche, el aire estaba denso. No sé cómo explicarlo, pero se sentía pesado, como si algo estuviera a punto de pasar. Omar, mi compañero de turno, estaba en la bodega acomodando inventario, y yo me quedé en la caja viendo el reloj, esperando a que dieran las 12 para salir de ahí. Entonces, un repartidor entró. No era uno de los que venían siempre. Vestía la chamarra roja de una paquetería conocida, pero se notaba nervioso, como si quisiera largarse lo más rápido posible. Se acercó al mostrador y dejó un paquete envuelto en papel craft. ¿Para quién es?, pregunté. Para ti. Me tomó unos segundos reaccionar. ¿Para mí? El tipo solo asintió. No pidió mi firma, no me dio explicación. Apenas dejó el paquete, dio media vuelta y salió del Oxxo casi corriendo. Lo llamé, pero no volteó. El paquete era pequeño y estaba sellado con cinta negra. Sobre el papel, con tinta roja, estaba escrito mi nombre: para Raúl. Algo en mi estómago se apretó. No tenía sentido. Nadie me mandaba cosas al trabajo. Nadie siquiera sabía dónde trabajaba, aparte de mi familia y un par de amigos. Lo abrí con cuidado. Adentro había un teléfono celular envuelto en una bolsa de plástico. La pantalla estaba encendida. Un mensaje de WhatsApp. Me lo dieron por error. Devuélvelo ahora. No contestes. Solo sigue las instrucciones o estarás muerto. Solté el celular de golpe. El sonido del refrigerador llenaba el silencio del local. Miré hacia la calle. No había clientes, solo el tráfico nocturno y un coche negro estacionado justo enfrente del Oxxo, con los vidrios polarizados y el motor encendido. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Mete el celular en tu bolsillo y sal en este instante. Te están viendo. Me asomé por la puerta de cristal. El coche negro seguía ahí. La luz del poste se reflejaba en su carrocería oscura. Intenté tranquilizarme. Tal vez era una broma. Tal vez era una confusión. Pero si era una broma, ¿por qué mi nombre estaba en el paquete? Omar salió de la bodega, bostezando. ¿Qué pedo, güey? ¿Te ves pálido? Tragué saliva. Nada. ¿Seguro? Sí.
El celular vibró otra vez. No hay tiempo. Sal. Ahora. Sentí un sudor frío en la espalda. Miré de nuevo al coche. La puerta trasera se abrió un poco. Un pie salió del auto. Tuve que tomar una decisión. Si alguien se tomó la molestia de rastrearme hasta aquí, de poner mi nombre en ese paquete, significaba que sabían quién era yo y dónde trabajaba. Voy a salir un momento, carnal, le dije a Omar. ¿A qué? A ver algo. Apenas puse un pie afuera, el hombre que había salido del coche me miró. Llevaba un abrigo negro y una gorra baja que le tapaba los ojos. Súbete. ¿Qué? Súbete. Negué con la cabeza. El hombre sacó algo de su chamarra. No vi bien qué era, pero supe que no era nada bueno. No hagas una pendejada. Sube. Mi pulso martillaba en mi cuello. La calle estaba vacía en ese momento, como si el mundo se hubiera detenido para dejarme solo en esa situación. Miré hacia la tienda, pero Omar ya no estaba en el mostrador. No tenía escapatoria. Di un paso hacia el auto. Mi respiración estaba descontrolada. Subí. La puerta se cerró de golpe. Dentro del coche olía a tabaco y cuero viejo. Las ventanas polarizadas hacían que todo se viera más oscuro de lo que ya era. El hombre del abrigo se sentó a mi lado. El conductor arrancó. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó el hombre. Negué. Sacó su celular y deslizó la pantalla. Me mostró una foto. Era yo, saliendo del Oxxo. La imagen tenía la fecha y la hora de hace una semana. Nos debes algo. No sé de qué hablas. El paquete. Sentí un nudo en la garganta. Yo no pedí nada. No importa. Te tocó a ti. Y ahora tienes que entregarlo. ¿A dónde? El hombre deslizó otra vez su celular y me mostró una dirección. La reconocí de inmediato. Era en Tepito. No puedo ir ahí. El hombre se inclinó un poco hacia mí. No es una opción. El conductor giró en la siguiente calle y tomamos rumbo al centro. Mis manos sudaban. Los minutos se sintieron eternos. Cuando llegamos a la dirección, el hombre me pasó el teléfono. Bájate y llama a este número. Diles que traes el encargo. No hagas preguntas. No intentes nada. Mi cuerpo se sentía entumecido. Bajé del auto. Era una vecindad vieja, de esas con portones oxidados y paredes llenas de grafitis. Tomé aire. Marqué el número. Sonó 3 veces antes de que contestaran. ¿Quién?, dijo una voz áspera. Soy Raúl. Me dieron algo por error. Estoy aquí para regresarlo. Un silencio. Luego, la voz respondió. Pásale. El portón se abrió con un rechinido lento. No sabía qué había dentro. No sabía si saldría de ahí, pero ya no tenía opción. Respiré hondo y crucé la puerta.